Hoy estamos sin cámara, estamos sin luz aquí en mi zona, así que estoy con batería de celular, datos de celular y batería de notebook. Así que avanzaremos hasta donde podamos. El ingeniero Vázquez, que acaba de entrar, me va a ayudar. Inicio la clase yo entonces lo más rápido posible, comentando la actividad prevista para hoy. Vamos a comenzar con lo más importante, que es la exposición de inversiones de Sofía Graglia, que la veo conectada. Luego vamos a repasar fechas. Les comento sobre el segundo parcial teórico, que es no este sábado, sino el sábado siguiente. Y sobre la metodología del segundo parcial práctico, que rinden los que aprueben el teórico, igual que en el primer parcial. Y luego, si hay tiempo, datos y batería, pasamos a consultas TP4 con un repaso a mi cargo, pedido por algunos alumnos, de la rúbrica que usamos para evaluar las exposiciones. ¿De acuerdo? Así que, sin más introducción, yo Profe, dejo de compartir. Sí, ¿quién habla? Gabriel Campana, hoy también teníamos previsto la pregunta del día. Sí, pero yo la tengo para la noche. ¿Vos la tenías para la tarde? Tenía que esperar tarde, pero bueno, como quiera. ¿Es posible que la pases a la noche por esta limitación Sí, que tenemos? sí, profe, no hay problema. Bien, bueno, muchas gracias. Eh, Gracias. Voy a habilitar para que se conecte a Sofía Graglia. Acá estoy, profe. Bien, ya podés compartir. Roguemos que los datos me acompañen el día de hoy del celu. ¿Se ve bien ahí? Se ve bien, sí, adelante. ¿Y me escuchan bien o cortado? No, no, escucha, se escucha bien, se escucha bien. Vamos entonces. Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la última exposición de inversiones, en la que voy a hablar en primera medida brevemente del contexto nacional después de las PASO, siguiendo por un resumen global de los activos financieros para que puedan seguir un hilo, entender el hilo del rendimiento que han tenido, y deteniéndome en la explicación de los rendimientos actuales, es decir, de la última revisión de aquellos activos más significativos. En cuanto al contexto nacional, después de las PASO, que se llevaron a cabo el 12 de septiembre, al día siguiente los titulares de los diarios eran así más o menos. Las acciones en la bolsa porteña subieron hasta el 17% por el resultado, los ADR también, y el riesgo país cayó 55 puntos. Pero tan solo 2 días después los titulares cambiaron mucho. Aluvión de renuncias ministeriales sacuden al gobierno argentino, quiebre político en el frente de todos, y lo que más nos interesa a nosotros es las acciones argentinas cayeron hasta un 9% en Wall Street, y el peso argentino baja por temor de los inversores. Otra cosa importante para que ustedes puedan relacionar y ver si el rendimiento de los activos en los que invirtieron fue positivo o negativo es la inflación acumulada, que fue del 15,6% en todo el periodo de análisis. Bueno, comienzo con el activo que tuvo menor rendimiento. Como pueden ver ahí en pantalla, fue negativo del 15,4%. La soja Chicago había arrancado positivo, se me trabó. No, Sofi. No, no, va bien. Se ve bien. No me avanza las diapositivas. Refresca pantalla. Sí. Eso. Apaga tu cámara, Sofi, que te va a Bueno, ahorrar datos y te va a mejorar la comunicación.
ahí creo que vamos. Como les decía, la soja Chicago tuvo un rendimiento global negativo del 15,4%, había arrancado bien. Todos los rendimientos que les voy a decir son porcentuales y en pesos, y las líneas naranjas que van a ver en todos los gráficos son los cortes de las distintas exposiciones en los que nosotros fuimos viendo la cotización. Entonces, siguió también con un buen rendimiento, pero tuvo ahí, como se ve, una jornada de 7 días de baja que culminó en un derrumbe de un 8% de un día para el otro, que para muchos analistas fue una de las caídas más grandes en la historia, y que le hizo perder como $90 al valor del activo. Al día siguiente recuperó, aumentó $24, pero sin embargo en ese periodo el rendimiento también fue negativo. En este punto muchos decían que iba a comenzar un superciclo, una tendencia positiva, pero como pueden ver en el gráfico eso no pasó. Si bien sí se estabilizó y tuvo rendimiento positivo, volvió a caer, y casi siempre, o sea, lo principal es las condiciones climáticas en Estados Unidos, que pueden favorecer o desfavorecer la cosecha. Y actualmente, en el último periodo analizado, tuvo un rendimiento negativo del 3,3%. Esto empezó con un valor, una reducción de $8 en el activo, por la caída de Evergrande, que es una de las mayores desarrollistas inmobiliarios de China. Esto impactó mucho en los mercados de Wall Street y obviamente también se trasladó al mercado global. Después el mercado financiero se estabilizó y el activo comenzó a subir, principalmente por la especulación de aumento o del retorno de las ventas de China. Vamos a ver que China es muy importante el mercado chino en la variación, bueno, del mundo, pero también de los activos financieros. Volvió a caer porque la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se rumoreaba que iba a comunicar que se iban a dejar de utilizar los biocombustibles en base a la soja. Y en términos generales, octubre va a ser bastante inestable por las condiciones climáticas y porque recién está comenzando una nueva cosecha y obviamente hay muchas incertidumbres. Pasando por el Bitcoin, que tuvo un rendimiento global del 4,8%, recuerdo, la primera caída había sido por el apagón en China, la desaparición de un gran exchange, que es estas plataformas donde se manejan, operan las criptomonedas, y una venta masiva de un gran inversor. La segunda gran caída estuvo dado por intentos de manipulación del mercado, recuerdo que esta es una moneda descentralizada, y sobre todo por los tweets de Elon Musk en contra del Bitcoin, por decir de que las minas de carbón en China utilizaban muchos combustibles fósiles. Entonces el rendimiento empezó con un rendimiento muy negativo, después comenzó a subir levemente, pasando a un 36%, nuevamente por un tweet de Elon Musk diciendo que en realidad Tesla volvería a utilizar o aceptar como medio de pago el Bitcoin, y que a su vez su otra unidad de negocios, SpaceX, tenía Bitcoins. Específicamente el 7 de septiembre el Bitcoin empezó a correr como moneda legal en El Salvador, y ese día bajó la cotización, el 7 de septiembre, pero en términos generales, en el último periodo, el del cual les comentó Oscar, la cotización fue positiva. Y el rendimiento actual fue del 23,3%. Empezando con una caída por Bitcoins, y después porque se iba a votar la ley de infraestructura en Estados Unidos, y esto podría perjudicar la circulación libre del Bitcoin en Estados Unidos. Sin embargo, cuando el presidente de la Reserva Federal contenido de El Salvador, anunció el lanzamiento de la primera mina en El Salvador, la cotización saltó del 29 al 30 de septiembre un 5%, al día siguiente un 11%, y acumuló un 20% de suba mensual. Si fuese una acción, estaría en el top 5, porque actualmente vale más que Facebook. Y como pueden ver en el gráfico, hubo un nuevo salto, lo que predice que va a ser un bull run, que en términos literales es corrida de toro, pero en realidad lo que significa es que está en valores máximos desde mayo y que probablemente esta tendencia alcista seguiría.
Pasando por el dólar oficial, promedio compra-venta del Banco Nación, no me voy a detener mucho, tuvo un rendimiento global del 6% y el último que vimos fue del 1%, que es aproximadamente lo que ha venido creciendo mensualmente. El bono al 30D con un rendimiento global del 9,3%, esta fue su evolución positiva, después cayó, volvió a ser positiva, y en esta exposición decimos que en realidad es un bono que está muy intervenido por el Estado para manejar el mercado financiero, y que no depende directamente de cómo se mueve la oferta y la demanda. Por el clima de las PASO volvió a aumentar, y finalmente la última valoración fue negativa. El activo CRES de la empresa Cresut tuvo un rendimiento global del 14,3%, había empezado muy bien, siguió mucho mejor con un rendimiento de la segunda exposición del 40,6%, y después de eso, en 20 días, cayó un 15,5%. Pero todo esto se debe, en general, a la cotización de la soja en Chicago, debido a que Cresut tiene el 35% del mercado granel a nivel global. Y a su vez, habíamos dicho que en junio casi todas las acciones argentinas habían tenido un periodo negativo, porque el estatus del mercado de capitales argentino había sido bajado, o sea, una posición inferior por las restricciones en el mercado de capitales. Después tuvo un rendimiento positivo, y en la última exposición vimos que en 20 días volvió a caer 15,5%. La última valoración fue negativa del 3,6%. El dólar MEP está muy relacionado al bono al 30D, tuvo un rendimiento global del 15,9%, y el actual ha sido del 3,2% positivo. También, como está relacionado con el bono al 30D, es bastante intervenido por el Estado. Llegando al CER de Mercado Libre, que tuvo un rendimiento global 20,3%, había empezado muy bien su cotización, después de la caída que nos había comentado Juan Bertaina por la toma de capitales. Baja, el 5 de mayo Mercado Libre presenta sus balances trimestrales, y al 13 de mayo ya había bajado un 17%, se ve que no era lo esperado, pero rápidamente se corrige y vuelve a crecer, porque en realidad Mercado Libre es una empresa que siempre genera muy buenas expectativas. Lo atípico es que tenga rendimientos negativos, y sobre todo pasa por la presentación de algún balance no tan favorable, o toma de capitales, y lo más importante es que se mueve en un estado muy versátil e inestable como el de América Latina. En la exposición siguiente comentamos que un día, el 5 de agosto, volvió a presentar sus estados contables trimestrales y fueron muy favorables, por lo que aumentó de un día al otro un 13,8%, y hasta ahora, hasta septiembre, lleva acumulado en 12 meses un rendimiento en pesos del 280%. Y lo que vamos a ver es el rendimiento actual negativo, que no me quiero detener mucho en él, porque en realidad, como dijimos, es por la situación política local y una serie de parámetros externos, pero sí me gustaría decir que es la empresa más valiosa de América Latina, con una valoración de 90.000 millones de dólares, y a su vez ganó el premio de Retail Hall of Fame en Argentina, haciendo especial hincapié en su sector de logística, en la generación de empleo para mejorar la inmediatez de sus entregas. El Merval Holcim de Argentina tuvo un rendimiento global del 33% y una evolución en términos generales muy positiva. Ahí vemos entre mayo y junio por la reactivación del sector de la construcción, y en la última exposición en realidad sí hubo un rendimiento negativo, porque la casa matriz en Suiza decidió vender sus actividades en Brasil por un monto aproximado de 1.000 millones de dólares para cubrir su endeudamiento. Y la última valoración sigue siendo negativa del 4,6%. Las acciones de la empresa Molinos Río de la Plata tienen un rendimiento global del 41%, empezando con una tendencia negativa, al igual que la venía teniendo hace un mes atrás por las condiciones de la pandemia, pero en la siguiente exposición vimos que a través de la unidad de negocios Molinos Agro había logrado tener ese tan buen rendimiento. Molinos Agro, en vez de relacionarse con los mercados internos por producir alimentos como lo hace Molinos Río de la Plata, se encarga a la industrialización y comercialización de granos que no se vieron tan directamente afectadas por las restricciones por la pandemia, y bueno, como lograron tener un aumento de esos ingresos, le ayudó a crecer la acción, que después de esa esperanza cayó, y a partir de ahí volvió a subir para tener este rendimiento global del 40%, se ve que le dimos suerte a esta acción.
Llegando a este activo, el CER de Tesla, con un rendimiento global del 41%, había empezado muy bien, después cayó la cotización por la caída de las ventas en el mercado chino y también por los tweets conflictivos de Elon Musk en relación al Bitcoin. Bueno, a partir de julio, aproximadamente llegando a julio en realidad, de un día para el otro aumentó un 13% y fue por la inauguración de los superchargers de Tesla en China, una nueva estación, estación en donde se puede cargar y además se acumula energía solar. Ese 9,3% que ven cercano entre julio y agosto es porque, bueno, como les comenté, Elon Musk dijo que volvía a aceptar el Bitcoin como medio de pago y a su vez que iba a lanzar a la bolsa de valores su nueva unidad de negocios de Internet espacial, SpaceX Starlink. Hasta septiembre llevaba acumulado en los últimos 12 meses un rendimiento en peso del 630%, y actualmente ha tenido un rendimiento del 14,2%, principalmente por el cierre de un tercer trimestre récord. Ha vendido en los últimos 13 meses 241.300 vehículos. A su vez, el fondo ARK Invest dijo que este título podría valer en 2025 una proyección así como $3.000, y el CEO de Tesla dijo, bueno, si hacemos las cosas bien, probablemente esto pase, y a su vez por el aluvión de ventas en Alemania, donde superaron las ventas de los modelos incluso nacionales. Llegando al último activo, Merval del Banco Galicia, con un rendimiento global del 64,8%, había empezado tranquilo, después tuvo este rendimiento del 42%, que es lo que decíamos, esta suba driverless o sin sentido aparente, que explicábamos que no sabíamos cómo podría ser que en el contexto de pandemia, de negociar con el FMI, con el Club de París, de la inflación, ¿por qué esa suba tan grande? Bueno, después se reacomodó y bajó, volvió a bajar por el desequilibrio macroeconómico y la tensión política antes de las elecciones, pero volvió a retomar esa suba del 42%. El día después de las elecciones pasó esto que les comentaba este titular al principio. Finalmente, el rendimiento actual ha sido el 23,3%, empezó por una caída afectada que afectó a todos los bancos, la caída de esta inmobiliaria de China, y en realidad todo el mes, hasta llegar a noviembre de las elecciones, lo va a caracterizar la volatilidad. Acá tenemos un resumen del rendimiento de los activos actuales, que no son tan buenos, pero sí, esto es el global del rendimiento de los activos, solamente ha sido negativo la soja Chicago, así que los invito a que lo revisen, a que hagan sus propias predicciones para ver quién ha ganado, y estoy disponible para cualquier pregunta, si todavía me siguen escuchando, y muchas gracias por su atención en todas las exposiciones. Bueno, muchas gracias, Sofía. Voy a ver si puedo compartir yo. Sí. Entonces, bueno, lo que ella ha hecho es un repaso de la evolución de cada uno de los activos que utilizamos, y hoy a la noche vamos a tener digamos, la noticia o la seguridad de qué grupo es el que mejor se ha desempeñado entre abril y octubre. Mientras tanto, yo corregí las justificaciones de los distintos grupos y publiqué los dos grupos ganadores. Ninguno, una cosa curiosa, ninguno de los dos grupos existe ya, no existen más. Han sido objeto de divisiones y fusiones con otros grupos. Así que vamos a tomar como pauta que los nuevos integrantes de esos grupos heredan el derecho ganado por los otros dos, así que vamos a aplicarle a esos nuevos grupos como si hubieran sido los originales, ¿de acuerdo? Recuerdo que pueden elegir entonces el expositor, y bueno, nosotros elegimos la fecha de exposición. Esos son dos grupos, que en realidad son hoy 4 alumnos. 2 de un grupo, tengo presente Campana Chade, y 2 de otro grupo que no recuerdo ahora. ¿Hay alguno de ellos, de los involucrados aquí hoy? Sí, profe. Sí. ¿Cómo es tu apellido? Chade.
No, no, Ah, y los Chade. otros dos No, no. yo te digo los otros dos. Los Ah, otros no, dos no sé. no están. Bien. Bueno, listo. Lo veré entonces a la noche. Espero que vengan, ¿cierto? O espero que se hayan enterado. Yo creo que se enteraron. Bien, vamos a repaso entonces de fechas. A ver si me deja avanzar. Sí, ya hemos visto inversiones. Repaso de fechas. Entonces, el segundo parcial teórico, el sábado 23, que no este sábado, sino el que sigue, 9 horas. El segundo parcial práctico es un miércoles 3 del 11, 19:30 horas. La actividad siguiente es recuperatorios de ambos parciales, el 1 y el 2, en el último jueves de clase, que es el 18 del 11. ¿En qué horarios? Este horario 15:40 y el horario 20:40. Entre los dos horarios vamos a hacer los cuatro recuperatorios, 2 teóricos y 2 prácticos. Luego explicaremos la modalidad. Así que por favor, agenden todos, porque nadie sabe el resultado del segundo parcial, agenden todos jueves 18 del 11, después de las 15:30, no se comprometan con nada ni con nadie, ¿de acuerdo? O sí, hagan como quieran, pero es un consejo que les damos. Un mes antes. ¿Está bien? Y la última actividad es el recuperatorio de trabajos prácticos, el trabajo práctico 4 en realidad, que es el jueves 25 del 11, 20:30 horas para todos los grupos que recuperen de todos los cursos. Bien, ¿dudas con esto? No, bueno, estoy repitiendo fechas que ya conocíamos en realidad, no estoy diciendo nada nuevo, pero es para que no haya distraídos que después no sabían que había que rendir. Aclaro, los parciales teórico y práctico son sin inscripción, los recuperatorios de parciales y de TP4 son con inscripción previa, y el que no se inscribe no rinde y por ende queda libre, claramente. Ustedes dirán, no puede ser, si todos los años tenemos gente que no se inscribe y después pide por favor que le dejemos rendir, bueno, no rinden. Bueno, vamos a hablar del segundo parcial teórico, sábado 23 del 10, 9 horas. La modalidad va a ser muy parecida a la del primer parcial, que creo que todos rindieron. Va a ser una primera parte con preguntas tipo multiple choice, el mismo ritmo que en el caso del primer parcial, y luego vamos a dividir a los alumnos según el resultado en 2 grupos, los que no aprueban y los que aprueban. Los que aprueban van a pasar a la evaluación de preguntas de desarrollo, no desarrollo teórico, preguntas teóricas, digamos, directamente. No va a haber oral en esta oportunidad, ¿de acuerdo? La modalidad va a ser mismo tipo de preguntas que en el primer parcial, vía V, ustedes escriben, el tiempo va a estar acotado y después corregimos y tendrán los resultados. Los resultados se publican, como en el caso del primer parcial, directamente con los grupos del segundo parcial, más las restricciones o acotaciones que voy a hacer en unos pocos minutos. Alejo Erdos, duda. Sí, profe, disculpe. Todos los aprobados hacen las preguntas, es decir, no es como en el anterior que si aprobás con excelente nota ya aprobás todo el parcial teórico. No, todos lo hacen. Todos hacen las preguntas. ¿Más dudas? Bueno, seguimos entonces. Segundo parcial práctico, miércoles 3 del 11, 19:30 horas, ¿sí? Yo sé que es un día de semana, tal vez tengan clase, bueno, organícense como siempre. Si no pueden rendir, alguien no puede rendir porque se queda libre si falta tal o cual materia, o trabaja a las 19 horas, escribe antes, ¿sí? En realidad, gente, el que no rinda, el que esté habilitado para rendir el parcial práctico y no lo rinda, es porque está perjudicando a sus compañeros, no a nosotros, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña pausa de 3 minutos, les pido que me esperen, por favor.
Bien, volví, aquí estoy. Entonces, recuerden que es grupal. Perdón, profe, Sí, yo le quería consultar. En caso de no poder rendir ese día, ¿para cuándo se reprograma? no se reprograma, vas a recuperatorio. Es importante el aviso previo, te diría que ya, porque una vez que están los grupos formados no hay argumento, digamos. ¿De Claro, acuerdo? por eso. Sí, sí, Claro, entonces tendría que si vos rendir el ya otro recuperatorio y tendría y evaluamos otro parcial después, ese día. evaluamos después cómo te vas, ¿está bien? Cómo te vas, pero vas a fecha de recuperatorio que ya sabéis, jueves 18. ¿De Bueno, acuerdo? Pero me tenés que avisar ya hoy si ya estás seguro, porque entonces si aprobás, no te incluyo en los grupos. Una vez que te incluí y publiqué, ya está, ¿cierto? Explicará después a los compañeros. sí, hoy le aviso, capaz que sacrifique la otra materia. Eso, Después rendir el recuperatorio el mismo día, eso, complica que no estén los parciales en la fecha y en el horario de clase. sí, sí, no, ya sé. Lo que pasa es que a su vez tenemos también las exposiciones del TP4, si el tiempo es limitado. Ingeniero, Sí, le hago una pregunta. Supongo que ya lo habrá pensado y ya está pronosticado todo, que es el miércoles 3 del 11, pero ¿por qué no sería más cómodo, sobre todo por temas de cursado o trabajo, de en vez de hacerlo el miércoles, que sea el sábado? Calculo que será porque no, hay otras porque materias que... estamos limitados por varios lugares. Temas nuestros, digamos, y temas es una época de muchos parciales y se ocupan todos los sábados, con materias mucho más numerosas que las nuestras, ¿sí? Bien, Y gracias. nosotros dependemos de la conectividad, digamos. Sí, sí, no, sí fue evaluado y bueno, quedó el miércoles, ¿de acuerdo? Otra vez repito, el que sabe que no puede va a tener una segunda oportunidad luego recuperatorio, pero va directo a recuperatorio y ahí luego en base al resultado, tampoco seamos tan pesimistas, veremos cómo continuamos. Pero es una excepción, se supone que es una excepción y me van a avisar antes, porque ya lo saben hoy. Si no pueden estar el miércoles 3 del 11, aprueben o no aprueben el teórico. Bien, ¿en qué consiste el segundo parcial? Consiste en algo parecido a lo que han hecho en el TP4, no igual, que consiste en análisis de información de gestión y contable de empresas, cuya información ustedes van a obtener de una información base que les damos nosotros, más información que van a buscar por su lado. ¿Cómo se forman los grupos? Para el parcial práctico, lo formamos nosotros a partir de los alumnos que aprueben el parcial teórico, como hicimos en el primer parcial. Vamos a unificar los cursos. O sea, puede haber grupos mixtos para ser más diverso, digamos. Bueno, en este parcial aplicamos dos criterios que es importante que lo conozcan porque hace a una actividad previa al parcial, una vez que sepan que, no una vez que sepan, no, más cerca de la fecha, vamos a publicar un link referido a lo siguiente. Ustedes se van a basar en información que les vamos a dar más la que busquen. La que les damos es referencial, más la que busquen. Y para eso tenemos que buscar nosotros información en Internet y una de las restricciones que tenemos, aparte de que la información sea útil, es que esté en español. Pues ya hemos tenido problemas años pasados que buscábamos en inglés y los alumnos nos decían, a pesar de haber aprobado inglés 1,9, inglés 2,10, no entendemos. Bueno, entonces buscamos en español, pero si hay alumnos que se animan a leer la información en inglés, entenderla y hacer el parcial en castellano, con esos alumnos formamos grupos y les damos a esos grupos un plus del 10% en la nota que saquen. Sacan 80, la nota pasa a 88. Sacan 60, pasa a 66. Y si es 58, supera los 60 y aprobar. ¿De acuerdo? Alejo Erdos, duda. Disculpe, profe, que insista. No entendí bien, ¿la información que buscamos nosotros o la que nos dan ustedes puede estar en inglés? La que les damos nosotros.
La que buscan ustedes tienen libertad total para el idioma que quieran, ¿sí? En tu caso podrías hasta buscar en húngaro, te va a costar. Pero la que le damos nosotros, el material base, que es el que nosotros generamos para que ustedes rindan, y que hay muchísima más información en inglés que en castellano. Así que +1, 10% aquellos alumnos, que después formaremos los grupos, que aprueben el teórico y que además se anoten para leer material en inglés y generar material en castellano. Y luego tenemos el segundo plus, que es aquellos alumnos que se animen a leer material en inglés y generar material en inglés. Esto tiene un 10% más. O sea que sobre la nota que saquen, el grupo va a tener un 20% más. ¿De acuerdo? Esto es absolutamente opcional. Nadie está obligado a hacerlo y es a nivel individual. No es que el grupo decide esto o aquello, sino que previamente a formar los grupos, los alumnos se inscriben y nosotros formamos después los grupos. Obviamente que corregimos con las mismas pautas en inglés o en castellano, ¿cierto? Profe, una Sí, consulta, ¿de cuántos son los grupos? de 3. Perfecto, gracias. Bueno, en ambos casos +1 o +2, el +2 contiene al 1, claramente, es con inscripción previa, en un link que habilitaremos al efecto, antes de publicar los grupos. Bien, ¿cuál es el contenido del parcial? Generar una presentación para exposición de, creo que son 15 minutos, o damos la cantidad límite de slides, no me acuerdo bien cómo lo planteábamos, creo que una cantidad límite de slides, o cantidad fija en realidad de slides, donde van a hacer una presentación de la empresa, los grandes datos, los cuales ya hemos hablado cuando hablamos del TP4. Van a presentar variaciones, ahí falta una letra, variaciones de los estados contables, año contra año anterior, trimestre contra trimestre anterior, según la información de que dispongan, con explicación de las principales variaciones. Y luego preguntas que les formulamos nosotros, referidas siempre a la información que les damos. Ahora bien, ustedes pueden complementar la información que les damos con información que busquen, justamente eso es lo que agrega, digamos, valor al parcial. Para responder estas preguntas, siempre en esquema, no es que responda con un texto, esto pasó por aquello o la diferencia está concentrada acá, sino que es a modo de exposición. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Bien, sigo. Una Sí, consulta antes. La empresa es una empresa conocida de ejemplo y nosotros conocemos ya, por ejemplo, no, el motivo de las variaciones. ustedes no conocen la empresa, se enteran ahí y no conocen nada, digamos. Y son todas empresas diferentes. Cada grupo tiene una empresa. Pero reconocidas, digamos. Sí, que tienen información disponible en Internet, claramente. Algunas son más conocidas que otras. Hay un montón de empresas que ustedes no conocen y que son muy importantes, nadie las conoce, porque no son Apple, ni son Microsoft, ni son Molino Río de la Plata, ¿cierto? Que tienen información mucha y buena. Lo que pasa es que no son conocidas a nivel masivo. Y en realidad no nos importa eso, sí que puede ser cualquiera. Bien, Profe, sí, escucho. por lo que entiendo en la presentación, no la vamos a tener que exponer oral, como No, si fuese no, TP4. no. Aquí se analiza el material, no la exposición. Bien, entonces igual la hacemos a la filmina, por así decirle, de tal forma que como si habláramos, porque si no la Claro, cargaríamos mucho. claro, sí, exacto. Muy buena observación. Está preparado para una exposición. Debe quedar claro, sobre todo las preguntas que le hagamos, digamos, con animaciones, etcétera, las cosas principales, como lo harían también en una exposición. O espero que lo hagan, digamos, ¿no? En el TP4. Sí, Tomasi. Profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a la presentación, supongo que la vamos a hacer en Drive. Sí. ¿Puede haber una plantilla base ya establecida por nosotros a la hora de realizar el parcial? Muy buena pregunta. Sí, claramente
no hay restricciones, ¿cierto? Para tener material, no saben qué empresa es, no tienen idea, pero pueden tener algún esquema ya predefinido, que nosotros lo vamos a ver, porque esto va a estar en Drive, ustedes van a compartir el archivo de Drive antes, como hacemos siempre, pero sí, es totalmente posible. Nota al pie. En primer año también estamos evaluando así, presentaciones, y lo mismo, es posible también tener una plantilla predefinida. ¿Qué pasó? La plantilla predefinida, que estaba muy bien, tenía todo predefinido, entonces tenía 20 slides, supongamos. El alumno que la completó, utilizando como plantilla base, usó 9 slides y dejó las otras 11, en inglés y vacías. Esa cosa que no suceda, que no se note, digamos. Pueden usar plantillas predefinidas, pero que no se note, que quede como que hicieron ustedes, no hay problema. ¿De acuerdo? Eso me trajo lo comenté porque pasó ahora, esta semana. La nota no fue buena, claramente. Bien, ¿alguna consulta más? Bueno, fuentes entonces, el material que les demos, que puede ser un link o puede ser un PDF, y que va a estar en la web, o el grupo, cada grupo tiene una carpeta, y después lo que ustedes busquen en internet en ese momento. Claramente, y al contrario, bueno, al contrario, pero en forma diferente al TP4, aquí estamos evaluando también, aparte del material en sí, la coordinación con la cual ustedes trabajen, muy similar al primer parcial práctico, lo bien coordinados que están, porque como es normal y habitual, el tiempo es restringido, ¿sí? Hay que buscar, escribir, explicar, diseñar, verificar, y listo, y se acabó el tiempo. Como es Drive, no hay que subirlo a ningún lado, simplemente dejan de trabajar a la hora que les digamos, y hay una penalidad por exceso de tiempo, igual que en el primer parcial. Bueno, ¿qué se evalúa? Se evalúa, como esto no hay exposición, se evalúa un 60% el contenido, pesa el contenido que tenga la exposición, y un 40% el diseño, el formato, la belleza, digamos, de la exposición. ¿Qué es el contenido? Dijimos, presentación de la empresa, con lo base en el TP4, muy breve. Los estados contables y sus variaciones, con las principales explicaciones relevantes. Ahí evaluamos también cómo ustedes entienden y son capaces de analizar la información que les damos. Y eventualmente el análisis en base a las preguntas que les hagamos. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Sí, Sol. Hola, Sol. No, profe, debe haber quedado levantada, no sé Bien, si era a mí, pero listo. no. Eras vos. Bien, seguimos. ¿Qué evaluamos en lo que es la presentación? Dijimos contenido 60-40. Formatos, esto hace a colores, tamaño de letras, contraste, color fondo, color texto o imágenes. Transiciones y animaciones, que hay bastante para hacer en Drive. El uso de imágenes, fotos o imágenes o iconos o lo que fuera, no solamente texto y gráficos. La ortografía, son 3. Y la claridad de los gráficos, que va a ser también motivo de evaluación ahora en el TP4. Los gráficos deberían ser autoexplicativos, por lo que dijimos recién. Y estos son los pesos de cada uno de esos puntos. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Les pido que lo lean porque parece mentira, pero hay gente que no pone ni una imagen, ni un logo, nada. Y dice, me bajó 20. Y sí, te bajaste, pero no pusiste nada. ¿De acuerdo? Bien, sí, escucho. Sí, no sé si lo dijo porque me está andando medio trabado el internet, pero la presentación está pensada, digamos, para presentarla a la gerencia, igual que el TP4. Sí, no, a la gerencia no, a un tercero que quiere invertir, ponele. ¿De acuerdo? Ah, bien, un tercer inversor. Perfecto.
no alguien de adentro. ¿Más dudas? Profe, Sí. perdón, no sé si lo dijo todo, con respecto a los clubes de inglés y demás, Ajá. ¿cuál es el beneficio que se tiene por hacerlo? Bueno, eso, a la nota final se la multiplica por 1,1 o por 1,2. Listo, gracias. Profe, Te consulta. perdón, te puede parecer poco a lo mejor, pero en realidad si sabes inglés, para vos el esfuerzo es el mismo. Y el 20% puede ser la diferencia entre, para alguno, ¿se acuerdan cómo fue el primer parcial? Entre aprobar y no aprobar, ¿no? Sí, escucho. ¿Vamos a ver algún ejercicio tipo parcial como hicimos para el primer parcial práctico? Yo puedo publicar, sí, puedo publicar, me lo anoto, no veo nada, pero voy a anotármelo. No, no vamos a hacerlo, ¿sí? Sí, sí. Voy a publicarle Perfecto. ejercicios tipo. Bien, gracias. Profe, y otra pregunta. Los modelos de más o menos, por ejemplo, en inglés, la información que deberíamos saber leer, ¿también vamos a tener algo como para orientarnos? No te entendí la pregunta. Digamos que, por ejemplo, que elijamos hacerlo en inglés, ¿podemos tener algún ejemplo de lo avanzado que es el texto para ver si podemos No, orientar? el texto es económico financiero. No sé quién habla, pero debe ser Sofi, ¿no? Sí. El texto es económico financiero, son términos económicos financieros, de balance, resultados, cualquier balance que agarre en inglés, si entendés, listo. No hay, porque no hay información operativa, ¿cierto? Técnica operativa que sea de un campo que vos no vas a conocer y que sí puede ser más difícil. Estos son balances de presentación que lo leen la gente de los bancos que no sabe nada generalmente del proceso en sí, ¿de acuerdo? Sabe menos que nosotros a lo mejor. Bueno, gracias. Bien. Profe, una pregunta. Sí, escucho. ¿Puedes subir un ejemplo también en inglés? Es que no voy a subir ejemplo, voy a subir ejemplos de parcial, qué es lo que viene y qué es lo que le pedimos, digamos. Claro, pero en el ejemplo no estaría la información que nos proporcionan Ah, también. bueno, sí. Voy a elegir, voy a buscar un parcial de años anteriores, cuyo Claro. link original estaba en inglés, lo anoto también, así saben, digamos, ¿sí? Gracias. Obviamente que los grupos que lo lean en inglés, pongámosle, en ese caso los grupos lo forman alumnos que hayan elegido esa opción, lo cual acota la formación de grupos, ¿sí? Es decir, si vos elegís esta opción, no te va a tocar con cualquiera de los que aprobó, de cualquiera de los dos cursos. Te va a tocar con tipos que eligieron lo mismo que vos, ¿sí? Pero no se tiran la pileta porque puede no haber agua, digamos, ¿sí? En realidad, si yo no entiendo mucho, voy a demorar más. Y el tiempo es limitado y no vale decir, no me tiempo porque era en inglés. Si hubiera sido en español, lo elegiste vos, ¿sí? Así que no hay argumento de queja por el tema del tiempo. Bien, ¿más dudas? Profe, en la Sí. presentación también se deben incluir, por ejemplo, notas para que se entienda bien alguna cosa que no se diga, que no esté tan explícita, o no es necesario. Se supone que está todo ahí. Se debe entender todo, ¿sí? Esto se lo comenté al grupo que están conmigo. Usando adecuadamente animaciones, se puede presentar información relevante, no mucha, relevante, poca y relevante, sin necesidad de sobrecargar las pantallas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Más consultas? Bien. Seguimos a ver si hay algo más. No, no hay más. Vamos entonces a consultas TP4, pero comenzando antes por el repaso de la rúbrica. Dejo de compartir esto y voy a ver el archivo de la rúbrica, que se supone que es el mismo que ustedes tienen. A ver, ya me estoy quedando sin batería en la notebook, que es lo más grave, porque es así que no tengo cómo compensarla. Bien.
Esto que ustedes ven acá, no lo ven todavía, esperen un minuto. Esto que ustedes ven aquí es la matriz de evaluación que usamos todos los docentes, usamos la misma. Y yo voy a empezar por abajo. Con la experiencia de años pasados, o sobre todo del año pasado, donde fue la primera vez que lo hicimos por Zoom, ¿cierto? Bueno, conocimientos del tema es básicamente que se note que el que está exponiendo conoce de lo que está hablando, ¿cierto? Con lo cual, si yo logré surfear TP1, 2 y 3, y también el 4, porque tengo compañeros muy picantes, pero resulta que son tan picantes que pusieron además, como por ejemplo hoy, Graglia, que no va a exponer, estoy en problemas, ¿sí? Porque voy a tener que hablar de temas que no tengo mucha idea, ni de la empresa, ni de los indicadores, ni del plan estratégico, ni del presupuesto. Entonces, eso se nota. Bueno, todavía falta tiempo, porque esto vence el jueves, pero se presenta el otro jueves. Así que hay tiempo para que el expositor se prepare o lo preparen, porque esto es un trabajo en equipo. Así que si los demás creen que los candidatos a exponer están medio flojitos de papeles, bueno, le hacen una inmersión de 3-4 días, le lavan la cabeza y lo dejan listo. Muy importante, la introducción debe generar interés, no ser algo rutinario. A ver, voy a poner el título basado en experiencia que tengo propia de la facultad cuando era presencial y del año pasado. La exposición, gente, del TP4 nuestro, no hablo de las otras materias, no es un trámite administrativo, que hay que ir, y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que pararse y hablar, ¿viste? Y bueno, listo, hablé, me fui, ya está. ¿Dónde firmo la libreta? No. Hay gente, mucha gente que no aprobó. Combinando los 4 aspectos, ¿no? Los 3 aspectos, contenido, material y desempeño. No es que no aprobaron porque era malo el expositor, pero si combinamos expositor flojo, material flojo y el contenido que viene de básicamente TP1, 2 y 3 también flojo, bueno, sí, no aprueban. Y después hay que recuperar. Entonces, no lo tomen como un trámite para llenar 3 semanas de cronograma. Es algo muy importante para nosotros, ¿sí? Bien, entonces, parte de esa importancia es una introducción adecuada, que despierte interés en el resto y en nosotros los docentes. Y presentar la empresa también de manera atractiva, que quede claro para todos, ¿sí? De un ejemplo muy pavo. Hoy Sofía comentó el valor, el valor de la firma Mercado Libre, ¿cierto? Que era un montón de plata, en dólares, porque es lo que más idea da. ¿Cómo podría complementar yo esa información? Bueno, comparándola con la evaluación de Amazon, ¿sí? De YPF, que era la más grande de Argentina hasta hace un par de años. Entonces, con eso doy idea. Hablo de la presentación de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo puedo complementarla? Bien. Tono de voz, volumen y matices, que no sea algo monótono la presentación. Otra vez un trámite, como si estuvieran leyendo. Bueno, no lean desde ya, ¿no? Si leen, les digo que ya desaprobaron. Darle diferentes cadencias, volúmenes a la voz. Esto se practica, no hace falta ser un profesional, se practica. Bueno, gestión de Zoom. Sé compartir, evitar el ¿se escucha? ¿Se ve? No, pará, si ya practicaste, o sea que estás seguro que se escucha y seguro que se ve. Manejo de los punteros, las transiciones, etc. Acá, junto Zoom con el Google Slide, ¿cierto? Genera preguntas. Si es interesante, entonces va a generar preguntas de sus compañeros, ¿cierto? No las nuestras. Las nuestras vienen después, no entran en el tiempo, 15 minutos. Bueno, el tiempo, justamente la última variable, no es que
es un tiempo límite. Debe ser un tiempo exacto, 15 minutos exactos. Tiempo, 15 minutos, cada minuto calificamos de 1 a 5. Tiempo exacto, 15 minutos, 5, nota máxima. Se pasan, baja, 4, 3, 2. Sobra, baja, 4, 3, 2. ¿De acuerdo? Eso es lo más fácil de medir. Y así como dije que era importante la introducción, es muy importante la finalización. Conclusiones sobre la marcha de la empresa en el caso de la parte 2, o sobre las perspectivas de la empresa en el caso de la parte 1. Dar un cierre y no decir, terminé, aparece fin, se acabó. Así en forma imprevista. ¿De acuerdo? Les diría que de todos estos temas, este es el error más común, el de finalización y conclusiones, junto con la introducción. Bien, en el tono de voz y en el tiempo juegan mucho los nervios, porque si estoy nervioso me apuro, y si me apuro me sobra tiempo. Entonces, los nervios se reducen practicando, porque si practico, estoy confiado en que el tiempo es el apropiado. Y si tengo un tono de voz inapropiado, mis compañeros me lo van a decir cuando practicamos. ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo claro. Bueno, material. Eso estuve viendo ya algo en los grupos míos, ¿cierto? Y les comento básicamente cosas que encontré en lo que es el diseño de slides, sobrecargados, sin animaciones, letras chiquititas, números con decimales, horror. Números expresados en millones, es más, miles de millones, hasta la unidad, 28.428.204,3. La facturación de la empresa, no tiene sentido expresar los millones en miles de millones, en dólares, si fuera el caso, para compararlo contra algo, ¿de acuerdo? Fíjense entonces, diseño de gráficos, gráficos claros, gráficos con la escala apropiada, con 2 escalas, con 2 variables que tengan que ver entre sí. Evitar las tablas, pero si hay que hacerlas, destacar los números relevantes, usar transiciones, usar animaciones, usen las animaciones. Tamaño de letra. Si bien los docentes, excepto yo, son gente muy joven, que tiene excelente vista, yo de cerca veo bien, si hay que estar esforzando los ojos, algo anda mal, y eso se puede probar antes. Imágenes, fondos, usar fotos apropiadas al tipo de empresa que sea, logos, cambiar los fondos y las imágenes cuando cambio de perspectiva, por ejemplo, en la primera parte, ¿de acuerdo? Usen, ustedes son los genios de las imágenes, las fotos, etc. Bueno, usen imágenes para enriquecer la exposición. Ortografía, bueno, eso no, ni vale la pena mencionarlo. Los errores ortográficos son duramente castigados. De 5 pasa, digamos que no hay errores 5, hay errores 1, porque son 4 que miran la exposición, no 1. 4 más los familiares que quieran verla, ¿cierto? Somos todos medio brutoski, busquemos algún familiar. Mi hermana estudia literatura, bueno, bárbaro, debe tener buena ortografía, listo, que lea nada más. Formato general, que aquí entra, digamos, colores, etcétera. Combinaciones de colores, en general claridad. ¿Dudas con esto? Profe, consulta, con eso que habla de los colores, ¿es preferible manejarse dentro de las gamas de colores de la empresa o variar los colores para que... Si la empresa, vamos al caso, es conocida y tiene un formato, se me está por acabar la batería, sigue el ingeniero Andrés Vázquez, se me va a apagar la computadora. Así que, listo, retomamos a la noche, donde voy a repetir esto, ¿de acuerdo? Seguís vos, Andrés, por favor. Hola. Sí, ¿Me se te escucha Ya estoy, correctamente. ya estoy. Se escucha correctamente. Bueno.
Carlos, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos hasta Listo. clase de consulta? Y clase de consulta después... que te pregunten a vos, ¿de acuerdo? Yo vuelvo a la noche, Ok, si listo. tengo luz, claramente. Dale. Ok, chao, hasta luego. Perfecto. Dale.